En un mundo donde las noticias a menudo nos inundan con desafíos y turbulencias, hay una historia que perdura a través del tiempo, una narrativa de amor y esperanza eterna. Bienvenidos a Él nos amó hasta el extremo. Tú nos miraste con amor, nos diste la salvación. Amor como el tuyo no hay dos. Por eso te canto mi canción que dice así: Él nos amó, Él nos amó, Él nos amó hasta el extremo. Él nos amó, Él nos amó hasta el extremo. Conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Amigos, sean ustedes bienvenidos a este programa especial con motivo del Congreso Eucarístico Nacional que se está llevando a cabo en Indianápolis, Indiana. Como es un programa especial, tenemos a un invitado especial. Se trata de Monseñor Felipe de Jesús Esteves, obispo emérito de la diócesis de San Agustín. Monseñor, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Jorge, en este momento tan especial que está ocurriendo en nuestro país. Monseñor, los obispos pensaron, planificaron esto del Congreso Eucarístico como parte de un reavivamiento. ¿Por qué usted considera que se hace necesario este reavivamiento en la Iglesia de los Estados Unidos? Bueno, todo empezó por una encuesta del Pew, que es una agencia que hace encuestas sobre todo tipos de temas, y hicieron una encuesta a los católicos preguntándole cuál era su posición sobre la Eucaristía, la misa, la presencia de Cristo en la misa, y reportó que solamente un 35% de los católicos creían en la presencia real en la Eucaristía, y eso causó una gran alarma en los obispos, en el comité administrativo, y como respuesta a esa encuesta, que por cierto, como dice el arzobispo Thomas Wensky, no es exactamente exacta porque depende de cómo se haga la pregunta. Claro. Y si yo soy un fiel laico y vienen y me ponen un micrófono y sin preparación alguna, ¿verdad? No es tan fácil hablar del misterio de la fe. De hecho, salió una contraencuesta o un artículo diciendo que lo que había hecho el Pew Research Center no era tan así, que utilizaron tal vez un método que no era muy exacto. Sin embargo, la experiencia empírica nos dice que Pew Research no está tan alejado de la realidad, ¿no? Sí, no, y por eso los obispos lo tomaron en serio, no le dieron atención, le dieron mucha atención, y por eso es que decidimos tener este Congreso Eucarístico que ha sido todo un éxito y que estamos muy esperanzados de los frutos, porque ya hemos visto una serie de iniciativas en las parroquias, los párrocos, dándole más atención a cómo podemos actualizar mejor e interiorizar mejor el misterio de la fe, que es realmente lo más importante de la vida de la Iglesia. Uh-huh. Hay varios pilares, Monseñor, de nuestra fe católica. Yo pondría dos, independientemente de los dogmas. Algo que nos define a nosotros como católicos es el culto a la Virgen María. Ojo, no adoración a la Virgen María, eso solamente para Dios. A la Virgen hiperdulia o hiperdulía, que es un culto de veneración mayor, ¿no? Pero algo que nos distingue es la veneración a la Virgen María y precisamente la Eucaristía. Eso no lo tiene ninguna otra denominación cristiana, que yo sepa, ¿no? Bueno, tienes razón, tienes toda la razón, Jorge. Eso nos caracteriza.
Por otra parte, muchas comunidades de fe cristiana, que todos somos discípulos de Jesucristo, y tienen como una ceremonia de la última cena, pero tienes razón, no tienen la verdad de la transustanciación. O sea, la transustanciación es lo que hace la diferencia. Claro. Es decir, sí. Tal vez habría que hacer alguna excepción con el tema de los ortodoxos, pero otras denominaciones protestantes hacen una recreación de la última cena, pero obviamente no tienen la consagración, porque tampoco tienen ministros que puedan consagrar como los sacerdotes, ¿no? Sí, exacto. ¿Y de dónde viene ese concepto de la transustanciación? Para que algunos oyentes que no lo sepan, primero, ¿qué es la transustanciación? Y cómo Santo Tomás de Aquino, que fue el que comenzó con esto de la transustanciación, llegó a esa conclusión. Bueno, efectivamente, primeramente hemos de ir al texto de Juan 6, el final de Juan 6, que es un capítulo sumamente importante, y de hecho yo creo que sería bueno que los radioyentes lo pudieran escuchar. Estoy aquí como buscándolo, pero ese final del capítulo 6 de San Juan, Jesucristo tiene unas palabras sumamente fuertes, cuando dice, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, no tendrá parte en mí. Y entonces, lamentablemente, un grupo de los discípulos se va, deja al Señor. O sea, y el Señor, al ver a todos esos discípulos que lo dejan solo, delante de esas palabras tan fuertes que él dice, no les dice, ay, no trata como de relativizar lo que él ha dicho, sino simplemente no relativiza nada de lo que dijo. Más bien, Pedro, en nombre de los apóstoles, le dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. O sea que Pedro, en nombre de todos nosotros, se adhiere a las palabras de Jesucristo. Y bueno, para mí esa es la raíz de la transustanciación. Es decir, que el pan y el vino, la sustancia del pan y el vino, se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor por las palabras de Jesucristo. Él dijo, hagan esto en memoria mía, y el sacerdote, usando las mismas palabras de Jesús, es como prestándole la boca, en los labios a Jesús, dice las palabras de Jesús sobre el pan y el vino, y también antes de decir esas palabras, invoca la acción del Espíritu Santo, lo que llamamos la paraclesis. Hace una invocación al Espíritu Santo, dice las palabras de Jesús, y ocurre una transformación. Transustanciación se puede quizás decir por una transformación de las ofrendas de pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Y esa es lo que la Iglesia le llama el misterio de la fe. ¿Y por qué usted cree que se ha producido esa caída en la devoción, en la fe de la feligresía sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Cuáles son los factores que han llevado a esto? Bueno, yo diría que primeramente es un misterio. Por lo tanto, el lenguaje nuestro, el lenguaje de los fieles laicos, no es tan del todo fácil como para entender, como para explicar el misterio de la fe. Yo diría primeramente porque no es fácil, toma como un poquito de catequesis, toma como un poquito de teología para expresar de una forma adecuada el misterio de la fe. Y aún nosotros que lo expresamos, teólogos, obispos, sacerdotes y diáconos, no siempre lo decimos de una forma, o sea que siempre el concepto es limitado a la realidad que estamos tratando de describir. Y por eso no me sorprende que los fieles laicos tengan dificultad en expresarlo.
porque necesitan más catequesis, necesitan más formación, necesitan más instrucción sobre la misa. Y en parte yo, al igual que el arzobispo Wensky, considero que el resultado de Pew no es totalmente exacto, porque si a mí me ponen un micrófono, yo estoy en mi caso, estoy en la calle, estoy en el trabajo, y me ponen un micrófono y me dicen, ¿cuál es su concepción sobre la Eucaristía? Bueno, me parece que es un poquito difícil así de pronto poder explicar lo que es sumamente misterioso y sublime. Es realmente sublime. Es el don más grande de Jesucristo a la humanidad. Y como usted dice, un don difícil de entender. Exacto. De hecho, los apóstoles al principio no procesaban esto. Y también, por ejemplo, el cristianismo del Imperio Romano, o sea, los romanos veían a los cristianos, al cristianismo, como una superstición. Y echaron a rodar el rumor de que comían carne humana, precisamente por una tergiversación del sacramento de la Eucaristía, ¿no? Y eran mal vistos. Exacto. Ajá. Sí, y de hecho, en el fondo es porque se daban cuenta que Jesucristo era mucho más importante que el emperador. Y por eso causaba tanto miedo, porque Jesucristo socavaba desde abajo la autoridad del emperador, porque era hombre y era Dios. Pero sí, efectivamente, y no, en el fondo es una forma, como yo diría, eso de que comían carne. No, la comunión es sacramental, o sea, es un signo efectivo, pero es sacramental. Para que los oyentes entiendan también cómo es la dinámica de los sacramentos, tengo entendido que un sacramento es un signo visible que nos conecta con una realidad invisible. Explíquenos cómo funciona esto en el caso de la Eucaristía. Bueno, realmente lo has dicho perfectamente, Jorge. Es un signo visible de una realidad invisible. Es que yo fui al catecismo desde chiquitito, fíjese. Bueno, partiendo de esa definición tan buena que tú acabas de hacer, sí, es decir, todos los sacramentos, el agua, el ministro pronuncia la Santísima Trinidad y la persona que está ahí se hace cristiano. O sea, es el signo del agua con palabras sagradas que produce un efecto sagrado. Y lo mismo diríamos de el pan y el vino, son los signos, con las palabras sagradas que el sacerdote pronuncia usando las mismas palabras de Jesucristo en su última cena, e invoca el Espíritu Santo, el Espíritu Santificador. Y por lo tanto, ese signo de pan y vino se santifican por la obra del Espíritu Santo y las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que pidió, hagan esto en memoria mía. O sea que en todo sacramento hay un signo y hay una realidad invisible, como tú lo dijiste también. ¿Cómo es posible? Porque usted se refirió a un tema importante. Usted habló de falta de catequesis entre la feligresía. Ajá. Pero ¿cómo es posible que a estas alturas del juego se hable de falta de catequesis con una iglesia que tiene más de 2000 años de vida, siglos y siglos y siglos de experiencia, de evangelización? ¿Cómo es posible que a estas alturas falte catequesis, monseñor? Sí, tienes toda la razón. Es asombroso, pero es una realidad, porque lamentablemente, vamos a suponer, en la misma mesa el sacerdote solo habla 8 minutos
y la iglesia le pide al sacerdote que hable sobre los textos bíblicos de ese día, lo que le llamamos homilía, y por lo tanto muchas veces en la misma catequesis tenemos la catequesis de los niños, pero los padres están tan necesitados como los niños de catequesis, y a veces los padres traen al niño, al joven, a la catequesis, y ellos no reciben catequesis, cuando en realidad tanto los niños y los jóvenes como los padres estamos todos necesitados de catequesis, de formación permanente. Y yo de hecho quisiera su reflexión aquí. Y algo importante que usted ha dicho es la catequesis de los padres. Eso es. Uh-huh. Un sacerdote en la parroquia donde yo fui en La Habana durante más de, 2 décadas, decía que un aspecto importante era, y que cambiaba tal vez la dinámica, atraer a los padres a la catequesis mediante la catequesis de los hijos. Porque él veía el fenómeno de que los padres llevaban a los niños a la catequesis y después se iban o se quedaban conversando, entre comillas, perdiendo el tiempo. Y él decía, ¿qué tal si atraemos a estos padres y los involucramos en la catequesis de alguna manera, dándole catequesis a estos padres, porque eso es muy importante, de manera que la fe está entrando entonces a través de las nuevas generaciones? Eso es, y demos gracias a Dios porque yo conozco muchas parroquias que así lo hacen. Tienen como 2 programas, el programa para los jóvenes y los niños, y al mismo tiempo un programa para los padres. Y en algunos yo desearía que fuera todas las semanas, o sea, al mismo tiempo que traen al niño, al mismo tiempo los padres tienen su formación, pero algunas veces es solo varias veces al año, cuando en realidad estamos necesitados de una mayor dosis, porque las necesidades de la fe, de la interiorización de la fe, de la formación de la fe, hoy en día que tenemos tantos obstáculos y tenemos tantas oposición, necesitamos tener que los fieles laicos estén más capacitados, lo que decía San Pedro, a dar razones de la fe. De hecho, monseñor, yo una vez leí un artículo relacionado con una iglesia en Europa, y este artículo decía que se apreciaba la diferencia en parroquias donde se vivía la sana doctrina y en parroquias donde la iglesia, o más bien el pastor de ahí, intentaba quedar bien siempre, contemporarizar con el mundo, aguar la fe, como diría el Papa, ¿no? Sí. Y el artículo decía que en las iglesias donde se vivía la sana doctrina, el número de fieles aumentaba, contrario a lo que cualquiera pudiera pensar. Mientras más dura, entre comillas, era la doctrina, o sea, más sana, más ortodoxa, mayor número de fieles. Y en las otras parroquias la gente se iba. ¿Qué le dice a usted de la ansia que tiene la gente, de los intereses de la gente? Y esto pudiera extrapolarse, no sé, usted me dice, no solamente a Europa, sino aquí a los Estados Unidos también, a todas partes. Absolutamente verdadero. Lo que tú dices es muy verdad. Alguien me decía que de una parroquia en Washington D.C., en que habían como alrededor de 40, 50 fieles a la misa diaria, y vino un nuevo sacerdote con mucho fervor, con mucha piedad, con homilías tal como tú lo describías, con la sana doctrina, con la integridad de la fe, y que en menos de un mes, de 40 fieles que normalmente estaban en la misa, pasó a ser 150 fieles en menos de un mes. Y esa historia que a mí me llegó confirma lo que tú acabas de decir, de que no hemos de tener temor a las exigencias del Evangelio,
o lo que algunos llaman la radicalidad del Evangelio. No hemos de tenerle temor. Hemos de anunciar el Evangelio en toda su integridad, y el testimonio de nosotros los ministros es sumamente importante para que esa fuerza de la fe, esa vitalidad de la fe pueda ser recibida por los fieles. ¿Cuáles son sus esperanzas con este Congreso Eucarístico? Porque se habla de un reavivamiento. Eso es. De la iglesia en los Estados Unidos. Bueno, mi esperanza es muy buena pregunta, Jorge. Mi esperanza es que el número de participantes en la misa dominical pueda crecer, porque hay lamentablemente católicos que no vienen a la misa el domingo, y es un número, nos damos cuenta de eso porque el día de la Pascua, el día de la resurrección del Señor y el día de la Navidad, la iglesia se dobla, se triplica. Quiere decir que están ahí, lo único que no vienen todos los domingos. Y yo creo que el avivamiento, yo espero que lo primero que sea hacer una conversión pastoral, como dice el Papa Francisco, una conversión pastoral, que esos fieles que solo van 3 o 4 veces al año a la misa, gracias a este avivamiento puedan hacer una conversión pastoral, de decir, yo voy a misa como lo pide el mandamiento, el tercer mandamiento, santificar la fiesta, ir al día del Señor como los primeros cristianos. Lo primero que ocurrió después de la resurrección es que los cristianos se reunían el domingo para hacer memoria, es decir, para renovar la gran noticia de la resurrección de Jesucristo por la Eucaristía. Y bueno, lo primero que yo espero es del avivamiento es un aumento de la práctica dominical. Monseñor, gracias por haberme acompañado, o más bien le agradezco a usted por yo haberlo acompañado a usted en este segmento. Gracias, Jorge. Usted, ha sido un verdadero gusto estar contigo. Gracias, claro que sí, recordando los viejos tiempos. Eternidad para sanar el mundo, eso nos muestra, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa. Aquí termina el programa Él nos amó hasta el extremo, donde exploramos el acontecer diario de la Iglesia desde una mirada de fe, conducido por Monseñor Felipe de Jesús Esteves. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios. Tú nos miraste con amor, nos diste la salvación. Amor como el tuyo no hay dos. Por eso te canto mi canción que dice así: Él nos amó, Él nos amó, Él nos amó.